Cordial saludo, estimadas y estimados estudiantes del curso de Introducción a la Ciencia Política. El siguiente es un material que busca brindarles las principales ideas del enfoque neoinstitucionalista como parte del desarrollo de la actividad número 2. A continuación, vamos a presentar los principales elementos del neoinstitucionalismo como enfoque en la ciencia política. Les habla Gloria Figueroa, directora del curso de Introducción a la Ciencia Política. Para explicar el neoinstitucionalismo se hace necesario comenzar a definir primero qué es el institucionalismo, dado que el enfoque neoinstitucionalista lo que busca es profundizar este primero. El institucionalismo considera a las instituciones como reglas que permiten el funcionamiento de la sociedad y describen a estas mismas como las acciones y decisiones de los gobiernos en las organizaciones. Las instituciones son consideradas como recursos que toman los actores sociales para obtener el logro de sus objetivos. De una manera sencilla podemos definir a una institución como cualquier tipo de organización humana que tiene relaciones estables y estructuradas entre las personas que perduran en el tiempo con el fin de cumplir unos objetivos explícitos o implícitos. Si quisiéramos dar ejemplo de tipo de instituciones, podemos mencionar las siguientes. Las instituciones políticas, como por ejemplo un partido político, las instituciones económicas, por ejemplo, un banco o una empresa comercial, las instituciones jurídicas, como un tribunal de justicia, una empresa comercial, las instituciones económicas, por ejemplo, un banco o una empresa comercial, las instituciones jurídicas, como un tribunal de justicia, una corte suprema, las instituciones laborales como un sindicato, las instituciones educativas como por ejemplo una escuela o una universidad, o instituciones artísticas, por ejemplo una orquesta. Todas ellas se constituyen en ejemplos de lo que es una institución. También podemos definir las instituciones como sistemas de reglas sociales establecidas y extendidas que estructuran las relaciones entre la sociedad. Por ejemplo, el idioma, el dinero, la ley, los sistemas de pesos y medidas, los modales que usamos en una mesa, cómo se desarrollan las relaciones entre las empresas. Todos estos son ejemplos de instituciones. Para la teoría institucionalista, los estados son los que crean las instituciones a fin de solucionar problemas que tiene la sociedad, para poder también reducir los costos de transacción o disminuir los incentivos de corrupción, facilitar los flujos de información y anticipar acciones para prevenir problemas en el futuro. A partir de estas ideas generales, podemos comenzar a hablar del institucionalismo. El institucionalismo o nuevo institucionalismo se cimienta o parte de la idea del individuo como objeto de estudio y se fundamenta en el principio de que todas las acciones humanas se explican por la acción individual o la toma individual de las decisiones por parte de las personas, pero que sobre estas personas existen unas instituciones que determinan parte de su conducta. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de la elección racional o el enfoque de la elección racional, mencionaba que el individuo de manera personal y única tomaba las decisiones a partir de los incentivos, de las motivaciones y de sus intereses. No obstante, el neoinstitucionalismo dice sí, eso es cierto, el individuo toma las decisiones de manera personal, pero existen unas instituciones que logran influir sobre las decisiones de estos individuos. En este sentido, el neoinstitucionalismo enfatiza que las instituciones son las que definen el comportamiento de los actores frente a su medio social. En la ciencia política existen autores que han trabajado
este enfoque y han escrito textos como por ejemplo las fórmulas de la política que desarrollan este enfoque institucionalista para el análisis de la política. En este sentido, el rol de las instituciones políticas es dar las reglas de juego básicas como fundamento del ordenamiento de la sociedad y el marco para que funcione el sistema social. Para este enfoque, la pregunta de investigación fundamental es, por ejemplo, ¿a través de qué mecanismos de acción individual o colectiva se transforman las decisiones en resultados? Es decir, cómo los mecanismos que usan los individuos para que sus decisiones se transformen en resultados, cómo es posible que los problemas sociales puedan ser abordados de manera individual o colectiva en soluciones, es decir, en políticas públicas. Allí es donde juegan un papel fundamental las instituciones como aquellos mecanismos que permiten que las decisiones de los individuos se transformen en política pública o en decisiones públicas. Al interior del neoinstitucionalismo existen diferentes vertientes. Vamos a encontrar el institucionalismo normativo, que pone énfasis en las normas y en los significados compartidos, es decir, los símbolos dentro de las instituciones para entender cómo funcionan estas y cómo influyen en el comportamiento de los individuos. Es decir, la importancia de las normas al interior de las instituciones y de los significados compartidos. Cuando hablamos de significados compartidos, estamos hablando, por ejemplo, en los imaginarios que rondan las instituciones. Si es una institución eficiente, que tiene, que cumple objetivos y que no está ligada, por ejemplo, a la corrupción, existe ese significado compartido alrededor de esta institución. Entonces, el ciudadano que va a tomar una decisión pública llega a esta institución teniendo en cuenta ese imaginario. La vertiente de este institucionalismo normativo estudia el papel de estas normas y de estos significados compartidos al interior de las instituciones para analizar la relación de estas en las decisiones de los individuos. También existe un institucionalismo dado por la teoría de la elección racional. Según esta aproximación, los comportamientos responden a una lógica de reglas e incentivos en vez de normas y valores. Es decir, el individuo toma una decisión en función del incentivo que puede encontrar en la institución. Dentro de las instituciones, los individuos intentan maximizar su utilidad. Las instituciones surgen para dar respuesta al problema de alcanzar cierto equilibrio en medio de un grupo de egoístas. Es decir, el ser humano, como lo hablábamos en el enfoque de elección racional, va persiguiendo su propio interés. Y en ese sentido, la institución lo que busca es lograr el equilibrio para que la mayor parte de los ciudadanos lleguen a cumplir los intereses o los objetivos que tienen propuestos. El institucionalismo histórico se basa en la idea según la cual los comportamientos de los individuos y de los colectivos son el resultado de decisiones y de acuerdos de las instituciones que se tomaron desde el pasado. Por lo tanto, las políticas van a tomar un rumbo de acuerdo a esas decisiones iniciales hasta que llegue alguna que produzca un cambio. En este sentido, este institucionalismo estudia cuál ha sido desde el pasado las decisiones que se han tomado y cómo estas han afectado a los individuos y a los colectivos. El institucionalismo empírico es una idea muy cercana al viejo institucionalismo, es decir, está centrada en analizar las formas de gobierno, que son las instituciones más clásicas desde esta visión, y la manera en que está organizado el gobierno se va a determinar la forma en que se toman las decisiones en política, se pueden estudiar los gobiernos, es decir, desde el institucionalismo empírico se estudian las formas de gobierno porque estas formas de gobierno son las que determinan la toma de decisiones.
También encontramos un institucionalismo internacional, en donde se destaca la importancia de las instituciones para restringir el comportamiento de los estados. Por ejemplo, instituciones como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, las Naciones Unidas. Este institucionalismo internacional estudia cómo estas grandes instituciones restringen en muchos casos las acciones de los gobiernos para que exista un equilibrio internacional. Existe también el institucionalismo social, que analiza la estructuración de las relaciones sociedad y Estado. Estas relaciones implican una interacción estructurada tanto dentro como fuera del gobierno. Es decir, analiza cómo, por ejemplo, se dan las relaciones entre el gobierno y la ciudadanía. Si estamos en un escenario, digamos, de protesta social, ¿cómo logran relacionarse el gobierno y la ciudadanía para llegar a acuerdos que construyan o que no construyan? Si queremos analizar este tipo de temáticas, podemos tener en cuenta el enfoque del institucionalismo social. Vamos a ver también a continuación qué ventajas y qué desventajas tiene este enfoque. El enfoque institucional ha sido muy importante en la ciencia política porque ha profundizado el estudio de las instituciones políticas, y eso es un campo de análisis muy importante para nuestra disciplina. Si bien existen distintas vertientes del neoinstitucionalismo, es muy importante digamos, el papel que le dan a ellas mismas, a las instituciones, para analizar el comportamiento individual y algunos procesos colectivos, ¿sí? Y en esta medida da pautas para el análisis del individuo, ya no solamente en función de él mismo, como lo hacía la elección racional, sino en función de ese individuo en un contexto y en una red de acciones y interacciones como son las instituciones. Es importante que este enfoque desarrolla un trabajo interdisciplinar que le permite unirse a disciplinas como la economía, la sociología, el derecho, para poder establecer niveles de análisis y conclusiones en sus estudios, y en esa medida construyen diversas metodologías de trabajo. Este enfoque institucionalista, sin embargo, tiene unas desventajas, y vamos a mencionar algunas de ellas. Por el que existan muchas vertientes del neoinstitucionalismo. Aquí nomás mencionamos 4 o 5, pero existen casi 10 vertientes del neoinstitucionalismo, y que a veces entre ellas son muy distintas, hace que sea muy difícil producir una teoría coherente que logre articular todas sus vertientes. También este enfoque no busca explicar el origen de las instituciones o cómo cambiar las instituciones. Las toma en un momento determinado y las estudia. No analiza las formas en que pueden ser transformadas. Y en este sentido puede ser tomado también como subjetivo y normativo, porque trabajan a partir sobre el ideal de que las instituciones, perdón, funcionan, y a partir de esa idea que las instituciones funcionan, se toma como punto de partida cualquier tipo de estudio. Es decir, no es profundamente crítico con las necesidades de cambio en las instituciones, sino que parten de la idea que las instituciones, al ser digamos, parte de las estructuras de la sociedad o como parte de las convenciones o normas sociales, están allí y no profundizan en sus necesidades de cambio o de origen. Bueno, estimadas y estimados estudiantes, espero que estos elementos, digamos, muy sintetizados, les den herramientas de análisis y también de apertura a la lectura del enfoque institucionalista que encuentran ustedes en la unidad 2 del curso de Introducción a la Ciencia Política. Muchas gracias por su atención.